Hola tallerícola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. En 1976 se publicaron en Venezuela, bajo el título Teoría del cuento, 3 ensayos escritos por el dominicano Juan Bosch, maestro cuentista, narrador y ensayista nacido a principios del siglo XX, cuyo trabajo de reflexión teórica hoy constituye una base sólida en la comprensión del cuento y del método para crearlo. A través de este vídeo te hablaré del primero de sus ensayos de su teoría para llevarte a comprender principios fundamentales en la escritura del género. Hablaremos de el hecho en el cuento. Punto número 1. Un cuento es un género narrativo escueto, que no puede construirse sobre más de un hecho en el que el cuentista, dice Bosch, debe aprender a distinguir con precisión cuál será el hecho, pues, habiendo dado con él, tendrá que aislarlo y limpiarlo hasta dejarlo libre de todo cuanto no sea expresión legítima de su sustancia, el tema que aborda. Pues, cuando el cuentista tiene ante sí un hecho, se halla frente a un tema. Así, el hecho da lugar al tema. Y en el cuento, aclara Bosch, no hay lugar sino para un solo hecho, un solo tema. El título del ensayo al que hago referencia es El tema en el cuento. La idea principal de este texto es justo la que acabo de exponer. En el cuento hay lugar solo para un tema, que se desprende del hecho único. Punto número 2. Aislar y limpiar el hecho. Asegura Bosch que el arte del cuento consiste en situarse frente al hecho y dirigirse a él resueltamente sin dar carácter de hecho a los sucesos que marcan el camino hacia el hecho. No debe perderse de vista la dirección hacia el hecho y no hacia otro punto. Toda palabra que desvía al autor estará fuera de lugar y habrá de ser aniquilada tan pronto como aparezca, como si de hierba mala se tratase. Si el cuentista no se centra en dar cuenta de ese hecho único que trata un tema único, la marcha será zigzagueante, lo que producirá una página confusa. Cualquier cosa menos un cuento. Punto número 3. ¿Cómo conviene que sea el hecho? Para Bosch, el hecho que da lugar al tema debe ser esencialmente humano, pues detrás de la actividad del cuentista se encuentra su pretensión por herir la sensibilidad del lector, es decir, su intención comunicativa. Señala que en los cuentos de grandes autores como Wilde o Andersen, los animales, elementos u objetos tienen alma humana, pues la experiencia íntima del hombre no ha traspasado los límites de su propia existencia. Para nosotros los humanos todo existe como reflejo de nuestro ser. Somos y seguiremos siendo los reyes de la creación. Punto número 4. El cuento empieza a crearse cuando se elige el hecho y con él el tema. El tema requiere de un peso específico que lo haga universal. Puede ser muy local en apariencia, pero debe ser universal en su valor intrínseco. El sufrimiento, el amor, el sacrificio, el heroísmo, la generosidad, la crueldad, la avaricia, son todos valores y temas universales, positivos o negativos, aunque estos sean presentados por personajes cuya vida no traspasa las lindes de lo local. De ahí que el autor deba estudiar el hecho para determinar si a través de él se trata un tema universal o no, lo que según Bosch lo convierte en carne de cuento. Que un ladrón es atrapado infraganti puede convertirse en un gran cuento, explica Bosch. Si quien lo sorprende robando es su hermano, un agente de policía, o si la causa del robo es el hambre de la madre del ladrón, puede ser también un magnífico cuento si se trata del primer robo del ladrón y el cuentista sabe presentar el desgarrón psicológico que le supone traspasar la barrera que hay entre la legalidad y la delincuencia. En los 3 casos el hecho sería distinto. En el primero destaca la circunstancia de que el hermano del ladrón es agente de policía. En el segundo destaca el hambre de la madre. En el tercero el desgarrón psicológico. Pero en estos 3 posibles cuentos, el tema también es potencialmente distinto. Aprender a seleccionar un hecho y ver en él un tema con precisión
hallar dentro de él un aspecto útil para desarrollar el cuento es parte importantísima del arte de escribir cuentos. La rígida disciplina mental y emocional que el cuentista ejerce sobre sí mismo comienza a actuar en el acto de elegir el hecho y ver en él claramente un tema valioso. Antes de sentarse a escribir la primera palabra, dice Bosch, el cuentista debe tener una idea precisa de cómo va a desenvolverse la obra. Si esta regla no se cumple, el resultado será débil. Punto número 5. Diferencias entre el cuento y la novela. Para ayudarnos a comprender mejor las características del género, Bosch establece algunas diferencias que el cuento tiene frente a la novela y dice: así como en la novela la acción está determinada por los caracteres de sus protagonistas, en el cuento el hecho y el tema son determinantes absolutos de la acción. La diferencia más drástica entre el novelista y el cuentista se halla en que la novela sigue a sus personajes, mientras que el cuento tiene que gobernarlos. Los personajes de una novela pueden dedicar 10 minutos a hablar de un cuadro que no tiene una función preponderante en la trama. En un cuento, no debe mencionarse siquiera un cuadro si él no es parte importante en el curso de la acción. Bosch termina su artículo creando unas metáforas que hoy en día son ampliamente utilizadas en los talleres de creación literaria de Hispanoamérica. Dicen así: el cuento es el tigre de la fauna literaria. Si le sobra 1 kilo de grasa o de carne, no podrá garantizar la cacería de sus víctimas. Huesos, músculos, piel, colmillos y garras, nada más. El tigre está creado para atacar y dominar a las otras bestias de la selva. Cuando los años le agregan grasa a su peso, le restan elasticidad en los músculos, aflojan sus colmillos o debilitan sus poderosas garras. El majestuoso tigre se halla condenado a morir de hambre. El cuentista debe tener alma de tigre para lanzarse contra el lector e instinto de tigre para seleccionar el hecho tema y calcular con exactitud a qué distancia está su víctima y con qué fuerza debe precipitarse sobre ella. Pues sucede que en la oculta trama de este arte difícil que es escribir cuentos, el lector y el hecho tema tienen un mismo corazón. Se dispara a uno para herir al otro. Al dar el salto asesino hacia el tema, el tigre de la fauna literaria está saltando también sobre el lector. Bienvenido al taller de escritura creativa. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Para recibir todas las notificaciones de los vídeos, también debes dar clic al botón de la campanita. Comenta este video y compárteme tus dudas. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Nos vemos en el siguiente video. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!